Bueno, Luis, nos gustaría empezar por el origen y que nos cuentes un poco cómo era el entorno en el que te criaste, si era una casa en la que había bibliotecas, si había alguna influencia familiar que fue importante para tu relación con la lectura y la escritura de poesía. No. En la tradición de la familia nuestra, abuelos, tatarabuelos, etcétera, nunca hubo un solo libro en ese trámite genealógico. En mi casa no había libros. El primer libro que ingresa a mi casa lo traigo yo, a los 14 años, que fue cuando me afilié al Partido Socialista y empecé, de acuerdo a los muchachos que me acompañaban, a comprar libros de marxismo, política. Mi hermano me seguía y él también empezó, él era 2 años menor que yo, y empezó también, y así empezamos a traer libros. Tengo una anécdota muy linda porque cuando los libros empezaron a ser abundantes, precisábamos una biblioteca. Y le dijimos a mi viejo, papá, queremos una biblioteca. Ah, ¿y cómo es una biblioteca? Entonces se lo dibujamos en un papel. Mira, son 3 tabiques y después tablones así. Ah, ¿sabes qué nos hizo? Una biblioteca de material, donde los tablones eran ladrillos pegados con cemento. Sí. Y los listones eran hechos de cemento y hierro, o sea, como si fuese un encofrado, una cosa así. Una biblioteca indestructible. O sea, fue impresionante, porque eso él lo armó todo en el fondo. O sea, no nos mostraba cómo. Hasta que un día dije, bueno, esta noche van a encontrarse. Y entonces nos encontramos con que había armado, los ladrillos se ponían fáciles y los listones en el medio nos quedamos locos de ver una biblioteca indestructible. En la pieza donde dormíamos mi hermano y yo. Así que esa idea de la biblioteca me quedó. O sea, siempre quise tener biblioteca, por eso acá hay tanta. Lástima que no pude tener aquella, porque no se puede hacer. Era indesmontable. Es indesmontable, claro. Cuando la casa se vendió, quedó la biblioteca ahí. Claro. Obligando Tenía un a plus para la venta. Claro, claro. Así, pero no hubo libros Y en te mi llegaron los libros más políticos, pero los libros de literatura y de poesía, ¿cómo llegaron? Yo tenía un antecedente con respecto a la literatura. Yo hice el colegio primario en un colegio católico, que era, en los tiempos de Perón, eran los colegios gratis. O sea, eran privados pero gratis. Colegios de curas eran maestros maestros sacerdotes, pero que no ejercían el sacerdocio, no confesaban, no daban misa, nada, eran maestros nada más, hermanos del Sagrado Corazón. Mi maestro de 6º grado, se llamaba el hermano Sebastián, no sé, entendió por las composiciones que a mí tenían una cierta cosa con la literatura, con la lectura. Entonces me llevaba a las tardes a leer la Ilíada y la Odisea. Entonces yo la leía con él y él me iba explicando, por supuesto, me lo iba explicando a través de la mirada teológica. Estos son paganos, estos qué sé yo, pero yo veía a los héroes, veía a Ulises y qué sé yo, y viste, la imaginación se me iba por un lado. Y él insistía en que, ojo, que esto no es lo que se debe pensar, ¿no? Pero bueno, de paso leía la Ilíada y la Odisea. Y eso quedó después así, una laguna, cuando entré en el Partido Socialista y ahí empecé con la literatura política. Y haciendo el secundario, mi profesora de literatura de 4º año fue la que me dio el empujón final. O sea, era una muchacha 10 años mayor que yo me agarré un metejón de loco con ella y le escribía cartas y poemas.
todos poemas que quedaron allá en el olvido, pero eran mis primeros inicios con el tema de la escritura y la literatura, ¿no? O sea que los primeros poemas que escribiste los escribiste para la profesora. Para la profesora, exactamente. Y ahí me di cuenta que la literatura y los escritores somos todos traidores. Porque un día me despierto, y mi hermano también se despierta, y me dice, che, escuchame, hoy cumpleaños la vieja. Le digo, no le compramos nada, no le dijimos nada. ¿Sabes qué hago? Voy, tomo uno de los poemas que yo le había dedicado a mi profesora y se lo doy a mi mamá. Mi mamá se pone a llorar. Claro. Nunca me escribieron una cosa así. Sí, claro que no. Claro. Totalmente emocionada. Totalmente traidores. Y yo le guiño un ojo a mi hermano y digo, mirá que nos zafamos de esta. Y mi vieja encantada con nosotros para siempre. Y luego, ¿cómo siguió tu formación? Bueno, yo entré en la Facultad de Filosofía y Letras. Bien. Ya ahí empiezo más lecturas, más... Había leído mucho, la profesora de literatura me había hecho leer a Kafka, a Faulkner, a Hemingway. O sea, era una máquina de darme para leer. Y yo respondía, metía fotocopias, por ejemplo. Yo no podía comprar tantos libros, sí. Entonces ya me traía fotocopias, me prestaba libros y yo leía así, insaciablemente. Y, o sea que yo ya entré en la facultad con una, digamos, idea hecha, ¿no? Y en la facultad, bueno, en la facultad me pasa una cosa impresionante. La primera materia que voy a dar era Introducción a la Literatura. La daba el benemérito, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora se me pasó el nombre. ¿En qué año? En el año, eso fue en el año 41, 61, más o menos en el año 59, 50. Moner Sanz. Moner Sanz era una especie de figura. Cuando voy a dar el examen, yo tenía 10 y 10 en los parciales. Voy a dar el examen era Galdós, por un lado, y después todo en la parte de versificación. Entonces, hablamos de Galdós, está muy bien, muy bien. Sí, ya veo acá en los parciales, está muy bien. Pero, dos preguntitas sobre versificación. Digo, doctor, a esta altura del siglo XX, hablar de versificación clásica, es absolutamente inútil. La música de nuestro siglo no tiene nada que ver ni con la métrica, ni con la rima, ni con nada de lo que usaron los clásicos. Estamos inventando un nuevo sonido disonante y esa es nuestra misión como escritores y como estudiosos. Ah, me dice así. O sea que usted de esto no sabe nada. No. Bueno, lo espero en marzo, me dice. Me pasé todo el verano estudiando versificación, que me vino maravillosamente bien, porque después me hice fanático. Exacto. Aunque no la aplicara así en un sentido clásico, pero aprendí todo. Y cuando voy a dar el examen, usted por acá. Y entendió que sí, me hizo dos preguntas y me largó. Claro. Y vos le dijiste eso porque ya para ese momento vos escribías, tenías tu producción de poemas. Claro, ya los escribía como se me antojaban. Claro. O sea, claro. En esa especie de verso libre, que en el fondo es un verso libre, ¿cómo te diría? Por ignorar claro. Porque el tema y un poco, no en los primeros libros que después publiqué, sino en la obra ya de los últimos 15 años, 20 años, la idea es fusionar. Fusionar vamos a llegar. La métrica, no la rima, yo aborrezco la rima. Todo poema con rima me suena, eso sí que me suena a música a música clásica. Rimbombante, no, porque ojalá fuese música clásica, no rimbombante, una cosa que... Pero sí la métrica, sí trabajar con digamos, usar la métrica como
tabiques del esqueleto rítmico del poema. Bien. Esa es un poco Bueno, ya vamos a llegar también a eso. Sí. Pero bueno, de todas estas primeras lecturas, tanto en secundario y en la universidad, ¿cuáles son las lecturas de ese primer momento que vos sentís que más te marcaron? ¿O qué poeta en ese momento te resultó? Bueno, me marcó mucho la lectura de Kafka, ¿eh? Y ahí descubrí también a César Vallejo, que ¡pum!, me mató. También leí el Martín Fierro, porque en literatura argentina teníamos un profesor, Guillermo Ara, que era un fanático de la gauchesca. Y ahí también me mando otra arrabasada. Yo, cuando leo el Martín Fierro y leo la literatura gauchesca, digo, ¿pero esto qué es? No tiene nada que ver con nada. Claro. Yo venía de leer a Henri Michaud, otro poeta que me marcó mucho, sí. Apollinaire, Breton, qué sé yo. ¿Qué es esto? Entonces, le escribo al profesor un poema bastante largo, en broma y gauchesco, Sí. y se lo doy. El tipo me mira y me dice, ¿sabe que usted sabe de la gauchesca más de lo que usted cree? Y creo que le gusta más de lo que usted cree. Este lo tomó a risa, ¿no? Y pero bueno, y yo me acuerdo, porque algunas de las cosas que hago ahora tienen que ver con esa especie digamos, de festival del idioma, donde yo inventaba cosas gauchescas para joder, ¿no? Esa es la verdad. Y entonces, pero bueno, en general eran escritores europeos, los que me y norteamericanos. Bueno, Faulkner es fascinante, ¿no? Me gustó siempre mucho. Llegué más tarde al Ulises, a Eliot, pero en general la poesía, como te diría, que es supuestamente de ideas o intelectual, no es la que me gusta más. Me gusta más la poesía de sensaciones. Michaud es un poeta de sensaciones, ¿no? O sea, todo lo que pasa por el cuerpo y por una sensación que el cuerpo siente ante lo que ve. Eso es lo que me llamó más la atención. No, y otro que también tuvo mucho que ver y que influyó fue la lectura de Cesare Pavese. En aquel tiempo los muchachos, más o menos que estábamos en el tema de la literatura, queríamos parecernos y caminar como Cesare Pavese. Y aunque nunca lo habíamos visto caminar, lo imaginábamos con un saco negro, medio encorvado y las manos en los bolsillos, caminando así, apesadumbrado por el mundo. Claro. Cuando leí El oficio de vivir de Pavese, ahí me dije, este sí que estaba apesadumbrado, sí, pobrecito, sí. Y nombrás en algún reportaje también a Cortázar como un gran liberador de la lengua. Sí, pero eso fue como te diría, una experiencia más intelectual. Pero es cierto, Cortázar le propone a la lengua una velocidad que no tenía. O sea, y además yo lo contraponía en ese momento, y lo sigo contraponiendo ahora, a la prosa de Borges, que me parece una prosa manierista, ¿no? Es una prosa, no, es perfecta, y además es un gran escritor, pero me resulta un poco repelente, no sé por qué, yo rechazo esa cosa puntillosa. Sí, como es un clásico en todo el sentido. No, ni siquiera es clásico, porque vos lees a un clásico y los clásicos tienen su beta. No, pero a Borges me lo imagino, digamos, vestido frente al espejo y sacándose las pelitos, cositas que sobran, y así escribía, ¿no? Nunca me emocionó. En cambio, en el caso de Cortázar, sí, digo, este tipo está escribiendo a una velocidad diferente a la escritura habitual. Otro escritor que me gustaba más, ¿ves? Ese sí bien clásico, es Mujica Lainez. Claro. Pero Mujica Lainez me gustaba por el lado ideológico, siendo un tipo conservador.
escribe La casa, que es una novela fantástica, donde la historia de la casa termina con toda la servidumbre, como si fuese la última cena, y los dueños que habían desaparecido o muerto, y la servidumbre como dueña de la casa. Y hay otro cuento en Misteriosa Buenos Aires que es fantástico. Una casa enorme, una abuela que había sido de una familia patricia y su nieta, en una de las habitaciones. La abuela no salía nunca porque estaba enferma, no lo podía hacer. Pero un día en la silla de ruedas ve la puerta abierta y sale. Cuando sale ve que un tipo sale con una toalla en el hombro, otro sale gritando, y entonces se vuelve loca. La vieja casa donde ella había morado desde la niñez, llena de sus ruidos familiares y de su vida, ahora estaba poblada por plebeyos. Simplemente. Es un antecedente de casa tomada de alguna manera. Claro, también. Solo que acá era muy evidente la diferenciación de clase, ¿no? Claro. Por el recinto, por la casa, por la historia de la mujer, que era de clase alta. Bien. ¿Y cuándo publicaste por primera vez? ¿Cómo publicaste por primera Mi vez? primer libro lo publiqué a los 26 años. Yo trabajaba en la editorial Omeva. En la editorial Omeva yo hacía los trabajos de corrección, pero también, pues había muerto mi jefe, que era el encargado de la producción en imprenta, hacía también toda la vigilancia de imprenta. Aprendí muchísimo. Y entonces la enciclopedia se imprimía en los talleres de Amorortu, en Parque, que era el taller más grande de Sudamérica. El taller, toda una manzana era. Y ahí se imprimía en offset, se imprimía en plomo, todas las... Esto se imprimía en offset. Y yo lo que iba a hacer era a dar el conforme de los pliegos de la enciclopedia que salían. Ahí conozco a un muchacho que trabajaba ahí adentro. Y entonces le digo un día, tengo un libro para publicar, ¿vos me lo imprimirías? Sí, no te preocupes, a vos no te cobramos nada, así que quédate tranquilo. El papel lo sacamos de alguna parte, tranquilo. Y conozco ahí al viejo Sánchez Cini, que trabajaba en la editorial Juárez, y le digo, escúchame, ¿puedo ponerle tu sello? Sí, cómo no. Y ahí sale Los objetos del miedo. Los objetos del miedo. Lo imprimen en esta imprenta y bueno, ahí fue donde ese libro fue. Yo iba mucho a la librería de Achille Ferrari, hablamos mucho del libro, me sugirió algunas cosas muy buenas y bueno, finalmente salió. Y por primera y última vez vi mi libro ocupando casi toda una vidriera. Por la librería del Fiorentino armó una vidriera solo con mi libro. No se vendió nada, pero era una librería con los objetos del miedo. ¿Ya para entonces habías terminado la facultad? Yo no terminé la facultad. No terminé. Yo hice 15 materias de la facultad y ahí me di cuenta que mi vocación no era ni ser profesor, ni ser investigador, ni nada de eso. Era escribir. Y escribir en la facultad no tiene nada que ver con escribir. Así que ahí dije. Bien. ¿Y te rodeaste de otros poetas? ¿Te contactaste con poetas de tu misma generación o mayores en esa época? Sí, generalmente mayores. Madariaga, por ejemplo. Mucho con Madariaga siempre me gustó mucho y sí, ¿cómo se llama? El surrealista que hizo la antología. ¿Ceceli? No, Ceceli nunca me gustó. No. ¿Cómo se llama? El que hizo la antología de poesía surrealista. Pellegrini. Aldo Pellegrini. Aldo Pellegrini, yo le llevé mi primer libro. Y bueno, me dice, bueno, le agradezco mucho, pero le doy un consejo. Nunca regale libros, porque los libros que se regalan no se leen. Cosa que los poetas no regalamos, no hay vuelta que darle. Claro. Si lo lees, si no lo lees, mala suerte. Sí. Pero bueno, ese fue también otro tipo que
Ahí me hice bastante amigo también de Alberto Girri, que era un buen lector y un tipo muy generoso, y de Enrique Pezzoni, Claro. el mejor de todos. Enrique era Pezzoni me editor publicó, sudamericano. mi segundo y mi tercer libro, Cuerpo y Paisajes, los presentó él. Y también fue una amistad fabulosa con Pezzoni, porque era mayor que yo, pero era un tipo generoso y festivo. El tipo festejaba todo lo que sea trabajo poético y te lo irradiaba eso, ¿no? Muy bueno. O sea que él fue tu editor de ese segundo. Editor no, presentó. Ah, los presentó. No, todos mis libros, casi todos los edité por mi cuenta. Por tu cuenta. Cuerpo apareció con una editorial Cuarto Poder, Sí. que era una imprenta donde yo hacía imprimir los libros de Fausto. Sí. Y entonces el tipo me dice, bueno, dale, le ponemos Cuarto Poder. Ah, Chao. es un sello que Y inventaste. Paisajes apareció en Torres Agüero Editor. Pues yo trabajaba también, los libros de Fausto se imprimían muchos en Torres Agüero Editor, que tenía una imprenta y al mismo tiempo una editorial. En esa editorial yo hacía trabajos. Si ustedes recuerdan, salió una colección de libritos de tango, Sí. miniaturas, Sí. con todas las letras Hermosos. de los autores más famosos, Celedonio Flores, Pascual Contursi, etc. ¿no? Todos esos libros los hice yo. La investigación y también todo el cuidado de los libros. Y en Torres Agüero Editor, que me dio esa fue una experiencia fantástica también. Sí, es una Ahí colección conocía preciosa. letristas, conocía a Cadícamo, por ejemplo, García Jiménez. Bueno, y ya que lo nombrás, el tango es una influencia importante, ¿no?, en tu poética. Sí, yo creo que sí. He tratado de no hacer lo peor que puede hacer uno con una influencia de algo tan fuerte, que es nunca meter en un poema un verso de tango, porque el verso de tango te mata. Si vos pones, estás escribiendo, en el medio pones la vida te ríe y canta, chau, no puedes escribir más. Es imposible. El tango es una sonoridad que yo tengo en la cabeza, porque es la música que más escucho, y lo que me brinda es cierta musicalidad, cierto arrastre de las vocales, cierta cosa que tiene el octosílabo. Todos los tangos se escriben en octosílabos. La música popular en general se escribe en octosílabos. Pero son octosílabos que los cantores arrastran para adecuarlos al sistema musical. Por eso, contaba antes, Gardel cuando canta Arrabal Amargo no acentúa en la aguda, dice acentúa la grave, Arrabal Amargo. Y entonces esas entonaciones que la da la letra y la da la interpretación son las que a mí me han hecho preocupar por esa cosa de sonido que tiene que tener el verso. El verso es un sonido. Y bueno, y cuanto más particular sea el sonido en uno, mejor. Pero también tengo mucha lectura de la gauchesca. Claro, otra influencia importante. Sí. Pero antes de pasar a eso, en algún lado decías que el bandoneón era como el sonido que vos querías encontrar en tu poesía. Como hubiese si dado cualquier cosa de mi vida por saber tocar el bandoneón. Claro. Sí, claro. Pues el bandoneón es como un órgano, en chiquito, en miniatura, transportable, pero además capaz de tener inflexiones que no tiene el órgano grande. Por eso uno escucha diferentes bandoneonistas y son todos diferentes, porque cada uno le da, o sea, está el bandoneonista de la mano derecha, que son los agudos, y está el bandoneonista de la mano izquierda, que son los graves. Esta es la mano de la parte terrible, y esta es la lírica, la que vuela, ¿no? Los buenos tocan las dos al mismo tiempo, y las mezclan, y hacen... Es fabuloso.
crean armonías muy Claro, interesantes. claro. Pugliese tenía un bandoneonista que era Ruggiero, un prodigio, un prodigio. Y tiene un tango que se llama Mis Compañeros, que es una especie de homenaje a la gente de la orquesta, que se lucen todos, violinista, el bajo, el bandoneón, el piano, todos, ¿no? Claro, igual vos, si lo veías tocar a Piazzolla, por ejemplo, era un virtuoso total. Ah, no. Lo que pasa es que no tenía un virtuoso con no demasiada alma. Era un virtuoso, como te diría, exponencial. Era un virtuoso del escenario, ¿no? Y de lo que se podía llamar, lo que él llamó la nueva ciudad de Buenos Aires. Pero no sacaba, salvo en algunos tangos, sí, Nonino es un tangazo, sí. Pero en general él estaba más preocupado por el sonido supuesto de la ciudad nueva que por los sonidos de la entraña. Troilo cuando tocaba, que tocaba con un dedo, Troilo no era un virtuoso, pero era un dedo, ¿sabes a dónde iba? Pero como compositor sí era un virtuoso Troilo, Troilo. sí. No como intérprete, no, pero claro. como compositor sí. No, extraordinario. Además, las orquestaciones de Troilo, Piazzolla fue arreglador Era el sinfónico y fue arreglador de Troilo. Claro, sí, pero la goma de borrar de Troilo anulaba muchas de las cosas que le proponía Piazzolla. Porque él tenía el don de la goma de borrar y decía siempre, esto es como una nota, entonces me pertenece y borrar. Bueno, y hablabas justo de la mezcla y justamente vos también mixturás muchas tradiciones, por ejemplo la gauchesca, ibas a hablar de eso, ¿no? La gauchesca, claro. Y bueno, la gauchesca porque tiene un modo. Estaba los otros días Horacio González de acá, ¿no? Entonces hablábamos de esto de la gauchesca. Entonces yo le digo, no, pues está más nervioso que lechuga de campo. Ese tipo de inflexiones, esa es mía, no la saqué de él, pero viste que los gauchos hablan mucho, sí. Más que esto, comparan, exactamente, y en la comparación hay alguien que gana y alguien que pierde. Y entonces Gonzalo dice, pero ¿y por qué va a estar nerviosa la lechuga de campo? Ah, le digo, chame, pues te imaginas, un campo extenso, una lechuguita ahí, pasan los caballos, la pisan, pasan las vacas, le tiran la caca encima. Es el tipo, cuando ve aparecer algo, la lechuga se vuelve loca, nos matábamos de risa. Pues esos jueguitos de gauchesca me gustan. Bien. Ahora, es interesante una cosa que vos hacés porque la gauchesca, igual que el tango, está fundamentalmente compuesta por octosílabos. Sí. Y el octosílabo no es en tu poesía una métrica prevaleciente, sino el endecasílabo es la métrica prevaleciente en tu poesía. O sea, está ligada más al siglo de oro español. Y bueno, esa es la otra Quevedo. Quevedo y Góngora, claro. Más Quevedo. Sobre todo Quevedo, sí. Sí, por Quevedo, por la cosa cruda que tiene Quevedo. Claro, y la utilización del lunfardo de la época. Quevedo usa muchas de las palabras que usa son de la jerga carcelaria de la época. Eso fue fundamental. Descubrir eso, que fue una cosa, digamos, de los últimos 20 años. O sea, antes la sabía, pero incorporarla como posibilidad, eso fue una cosa más bien reciente, de los últimos 20 años. Bueno, es ahí donde aparece, donde me doy cuenta que el endecasílabo cumple una función constructiva. O sea, yo empiezo a escribir así, como viene. Cuando eso que viene como viene está puesto, digo, bueno, ahora hay que ordenar este caos. Ahora hay que trabajar sobre el esqueleto rítmico de este caos. Y es ahí donde yo empiezo a aplicar, digamos, las mezclas de... Generalmente hay una mezcla de alejandrino con endecasílabo.
El alejandrino generalmente se disuelve en 3 líneas, como un jadeo. El alejandrino era un verso festivo, más bien, un verso de homenaje. Yo lo traslado a todo lo contrario, una especie de jadeo. Y de pronto, ¡pum!, te cae el endecasílabo como un tabique que le da al esqueleto rítmico del poema un orden, una forma. Después que diga lo que diga, qué sé yo. Sí, por eso también tenés en la construcción esa varias veces utilizás heptasílabo, que es la mitad del alejandrino. Bueno, el heptasílabo con el endecasílabo es una fórmula clásica. Claro. Es una combinación endecasílabo clásica. y heptasílabo es la combinación de la lira, por ejemplo. Claro. De San Juan de la Cruz, Fray Luis de León. Exactamente. Pero eso, digamos, no bajo un orden. Eso puede aparecer en cualquier momento en el poema. Porque el poema me gustaría que mantenga una especie de organización original, ¿no? Claro. Por eso, digo, muchas veces que se habla de la poesía contemporánea como más fácil por el verso libre, por no estar atado a la rima. No, no es así. Cada poema tiene que justificar su forma. Al no estar el elemento soneto, Claro. siendo el magistrado de la forma, vos tenés que inventar un esqueleto nuevo. Y en cada poema el esqueleto es nuevo, no se parece al anterior. Que en el grupo total tengan un aire de familia, sí, fenómeno. Claro. Pero no tienen el mismo esquema. Los sonetos son sonetos. 4, 4, 3, 3, rimado ta, listo. Acá no pasa eso. O sea, cada poema tiene que inventarse su propia forma. En ese sentido, bueno, el desafío es otro, ¿no? El asunto es estar atento o no. Yo lo que noto a veces en la poesía contemporánea es que no hay ninguna, ¿cómo te diría?, atención a la forma como hecho fundamental, como hecho que organiza todos los contenidos. No, eso es lo que no veo, y eso es lo que traté de enfocarme. Y después los poemas dicen, qué sé yo, dicen lo que dicen. No es lo más importante lo que digan. Pero hay una tensión entre las formas tradicionales y cierta novedad que estaría dada también por la combinación. Entonces. Eso es lo que yo llamo mestizaje. Exacto. El mestizaje es lo más democratizador que hay. Entonces, mestizar formas, mestizar Quevedo, los clásicos, López de Vega, que también es muy interesante, Góngora, la gauchesca, nuestro lunfardo, nuestra forma de hablar habitual, todo lo que sea escaparle al español neutro. Que yo me acuerdo que en un momento dado los capos editoriales proponían a los autores que escriban en un argentino neutro, para que eso pueda ser leído en Colombia, en Venezuela. Bueno, un disparate. A todos lados. Fíjate vos que el asunto tuvo importancia en todas partes, especialmente en los países con problemas idiomáticos, por ejemplo Italia. En Italia, ustedes han estado en Italia, en Sicilia se habla de un modo, en Milán se habla de otro modo, pero son dos idiomas diferentes, con dos entonaciones profundamente diferentes, y en Roma otro. Y en Florencia es donde se habla el toscano, que es el italiano de las escuelas. Pasolini, que era muy inteligente, en un momento dado les dice a los poetas, escriban en su lengua materna, en su propio dialecto, y después lo traducen al toscano, al italiano tradicional. Bueno, y así pasó, y empezaron a hacer eso, y bueno, y tuvo muchos y muy buenos efectos. ¿Por qué? Porque vos no podés desprenderte de la lengua materna, la lengua con la que hablaste de pibe, y con la que tu madre te habló. Yo tengo además la influencia palestina. Mi mamá era palestina. Y mi viejo calabrés. Así. y en Lomas del Mirador eran todos sicilianos y calabreses. Entonces yo la entonación
del dialecto la tengo muy, muy metida a tal punto que llegué a una conclusión. Vos vas al sur de Italia y pronunciás como ellos pronuncian, no importa lo que digas, te entienden lo mismo. Vos les decís, picha, fuoco. Oh, ven, te llevan. Porque pronunciaste como pronuncian ellos, aunque lo que digas no tenga ningún sentido. Es la locura que tienen con el idioma, ¿no? Sí, pero si Pasolini escribía en Ligur. Claro, claro. En los libros. Claro. Y hablando de eso, viene a cuento la oscilación entre la forma tú y vos, que está presente en la literatura argentina, aunque la forma tú no sea la que se habla, por lo menos en esta región. Vos que algunos no evitan el voceo para diferenciarse de cierto tipo de poesía o para tener un tono más literario, pretendidamente literario. ¿Qué opinás vos de esas formas? Es un disparate. Yo cuando leo en el taller, viene alguno y me escribe con tú y con las formas verbales, digo, escúchame una cosa, ¿quién te va a creer esto? ¿Me amas? ¿Qué te va a creer? ¿Me amas? Si vos le decís a una mujer, ¿me amas? Te va a dar una piña, es lo mejor que puede hacer. ¿Cómo me amas? ¿Me querés? ¿Me amás? ¿Qué sé yo? Lo mismo el usted. El usted con el acento en la E tan fuerte que le está pegando al tipo. No es, sacarle la D a todas las palabras. La oportunidad. Claro, a todas las... Pues es que eso lo hizo Borges en su primer libro. Después renunció. Cuando hizo las obras completas, las volvió a poner. Se avergonzaba de aquello que había hecho siendo joven. De la barbarie. De su propia barbarie, pobrecito, ¿no? Pero claro. Sí, vos empezás a hacer esto de quitar el sufijo, la última D del sufijo da de los sustantivos abstractos y también reemplazar la doble L por la Y. No es lo mismo que uno diga belleza. ¿Qué es belleza? ¿Qué belleza? Belleza tiene una profundidad, digamos, de contenido que no la da la palabra. Quizás dicha por un español posiblemente, porque es su idioma, ellos hablan así, pero nosotros no. Y nosotros en el idioma, el argentino en el idioma ha hecho énfasis en ciertas pronunciaciones que somos más enfáticos, más directos. La pronunciación está cerca del cuerpo que la pronuncia, no se distancia. Belleza te distancia de vos y de la cosa que es bella. De distancia, produce un efecto como de espacio vacío en el medio. Belleza se apropia de eso que crees que es bello, se apropia de eso. Y bueno, puede ser invasivo, puede ser, como se dice ahora, acosativo, puede acosar. Muy bien, que acose. El idioma nuestro acosa. Y hay como una preocupación de, por un lado, tener cierta sensibilidad para registrar un sonido actual del español y que al mismo tiempo esté toda la historia del idioma. Y sí. ¿Esto es lo que buscas en tu poesía? Y sí, eso lo digo respecto de Mastronardi. En un ensayito que escribí sobre Mastronardi que me pareció un poeta que de algún modo empezó a trabajar sobre esto. Y bueno, Mastronardi él escribe en alejandrinos, Luz de Provincia está escrito en alejandrinos, pero en esos alejandrinos habla con entonación argentina, cuando dice cariñosos campos. A ningún español la palabra cariñoso la hubiese utilizado para el campo, ¿no? Y utiliza una adjetivación muy interesante. Ese es uno de los poetas que me gusta mucho, Carlos Mastronardi. Y bueno, en el título de Hablar mestizo en lírica indecisa un poco condensás esta idea. Que es un endecasílabo, ¿no? Claro. Sí. Y incluís en ese libro una lista de obras consultadas, donde hay
obras muy particulares como Diccionario de Expresiones Malsonantes del Español o el Léxico del Marginalismo del Siglo de Oro. ¿Hiciste un trabajo de investigación para ese libro en particular? No, yo los diccionarios los leo y cuando hay una palabra que me gusta, la anoto. Hay palabras que no me acuerdo qué significan. Hoy leí un poema de Hablar Mestizo, ese que está en la página negra. Sí. Y digo, ¿qué escribí acá? Yo no lo entendía demasiado. Pero bueno... Pero es un método de trabajo, esto de investigar en diccionarios y tomar vocablos que te suena, que el sonido es lo que te atrae. El sonido, ese es el tema, el sonido. En el lunfardo nuestro es más fácil porque yo conozco más su significado. Claro. Y bueno, y ese sonido del lunfardo con su significado mezclado con una voz del Siglo de Oro, pero marginal, y bueno, produce cosas que me gustan, ¿no? Sí. Y por otro lado, también utilizaste la forma del diccionario para uno de tus libros, ¿no es cierto? Sí, Lomas del Mirador. Lomas del Mirador. ¿Cómo se te ocurrió, cómo trabajaste esa idea? Y eso poemas en orden alfabético, además, ¿no? No, fue azaroso, porque yo me empecé a escribir esos que son como medio poemas en prosa. Sí. Y de pronto digo, ¿pero cómo lo organizo esto? Entonces dije, y vamos a hacer un diccionario, que además así me obligaba a que sea un poco más extenso. Y entonces empecé a buscar las palabras que me atraían y a darles, digamos, un desarrollo, ¿no? Algunos me critican, dicen, che, diccionario, podría haber puesto, y tenía que ser razón, registro de voz, posiblemente sea mejor, más adecuado. Pero bueno, en es eso... más técnico registro, ¿cómo? ¿no? Es más técnico registro, diccionario. Claro, diccionario, bueno, un poco aparatoso, un poco, qué sé yo, demasiado... No, pero es una guía atrevido, pero bueno. Y incluís ahí, hay muchos sustantivos comunes, digamos, pero incluís un nombre propio, Borges. Y le pego. Y ¿no querés contar lo que...? Porque ahí decís que Borges no mira a la clase trabajadora, ¿no es cierto? No, o sea, Borges. Entonces Borges, al único lugar de la provincia de Buenos Aires que iba era a Drogué. Claro, que es bueno, yo lo hago ir a Lomas del Mirador. Entonces está Borges en Lomas del Mirador, y Lomas del Mirador tenía una característica. Si vos te subías a la azotea, una de las cosas ilusiones que tenía un tipo que construía su casa en Lomas del Mirador era que en el fondo, saliendo de la cocina, haya una escalera que sube a la azotea, y el tipo se pudiese subir a la azotea, y de la azotea miraba todo. Bueno, Borges se sube a la azotea, pero no mira a la gente que está abajo trabajando, levantando ladrillo sobre el ladrillo, que esa era, Lomas del Mirador se hizo así. Cuando mi papá compra el terreno, no había nada. Nos lleva a mi hermano, a mi mamá y a mí, bueno, acá vamos a vivir. Y no había nada. Y él había puesto un cerco de alambre y ahí empezó a construirse la casa. Él con sus hermanos y nosotros también, que llevábamos los baldes. Y mi tío me acuerdo que decía, sconza fatiga, porque nos cansaba. Sconza fatiga, claro. Sconza fatiga. Bueno, laburá. Claro. Entonces Borges, ¿qué hace? Borges no mira abajo, Borges mira el poniente, de donde venían los arcángeles. Entonces, digo, es una pena, porque si un gran escritor como él hubiese bajado la vista y hubiese escrito sobre eso, quizás el país sería diferente. Porque un país también lo hace, el registro que tienen sus grandes escritores. Él tiene el registro del poniente, los arcángeles y sus antepasados militares y qué sé yo. No vio eso, que era el trabajo de los plebeyos, haciéndose su casa para vivir. Y bueno, yo digo siempre, mi destino como hombre de Lomas del Mirador era ser peón rural, qué sé yo, o peón de albañil. Pero ahí vino Perón,
que hizo que pudiésemos estudiar. Eso es un mérito innegable. Yo que soy de la izquierda, y pensé siempre, tengo que reconocer que eso fue indudablemente positivo. Pero crea de los obreros una especie de clase media que va a estudiar y va a la universidad. Y bueno, ahí cambian todas las cosas, cambia todo su registro. Igual tengo la imagen de Lomas del Mirador y la gente levantando ladrillo sobre ladrillo. Eso que vos decís de Borges está ratificado por el mismo Borges cuando dice que otro sería este país si en vez del Martín Fierro se hubiera santificado el Facundo. Claro. Pero ¿sabes por qué que lo dice? Porque ¿cómo un país puede santificar la historia de un desertor? Claro. Porque Martín Fierro fue un desertor. Es el primer, como te diría, transgresor de la literatura argentina, el Martín Fierro. Porque transgrede la ley de los superiores, la ley del privilegio, la ley de los dueños de la tierra, del Estado y de todo. Martín Fierro se escapa de eso. A mí no me van a obligar a pelear contra los indios, a pelear contra los otros gauchos. Fíjense una cosa. Rosas y Urquiza. Batalla de Caseros. Rosas y Urquiza, los dos eran terratenientes, llenos de plata. Toda la gente que luchaba para uno y otro bando eran los mismos, eran gauchos. O sea, los gauchos se peleaban entre sí. Eso es lo que, de eso deserta Martín Fierro. Él no iba a pelear con otro gaucho para defender a Rosas o para defender a Urquiza, pero finalmente eran lo mismo. Se peleaban dos hombres ricos, dos terratenientes. Ese milagro, el Martín Fierro es un milagro. Además, la perfección formal del Martín Fierro es... Eso sí que son octosílabos, dos tomos de octosílabos perfectos, no le falla una sílaba, impresionante. Y con historias conmovedoras. Bueno, la despedida de Martín Fierro cuando da vuelta atrás el caballo y mira a la lejanía lo que fue su casa, claro, la tapera, exactamente. Bueno, introdujiste otro tema que es un tópico importante en tu poesía, que es la política, ¿no? Ajá. De hecho, reuniste hace poco los poemas políticos. Por culpa de esta gente. Claro, no Visiones en danza, exactamente. ¿Cómo trabajás esa relación entre poesía y política? Bueno, la poesía siempre es política, la literatura, el arte siempre es político, sea más evidente o no. Hay poemas más evidentemente políticos que otros. En un poema de amor hay política, porque cómo se hace el amor, cómo se habla del amor es un hecho político también. Y hay otros poemas que son más evidentemente ligados con el suceder, digamos, de la vida de las personas. Y bueno, en casi todos hay dos zonas. Hay una zona de franca crítica al sistema capitalista. Pero hay otra zona que no menos digamos, estable, que es la de la desesperanza. O sea, yo la sensación que tengo desde hace unos cuantos años es que no tenemos redención. El mundo no tiene redención, no hay esperanza posible. O sea, la idea de revolución ha quedado absolutamente sepultada porque el capitalismo inventó, eso está en varios poemas, eso que se llama consumo, que hace que la gente quiera consumir. No quiere cambiar las cosas, no quiere hacer una revolución. Una revolución, yo me acuerdo cuando estaba en el Partido Socialista, se hablaba de sacrificio. El militante era un tipo que se sacrificaba por una idea. Eso desapareció para siempre. Esa desesperanza sí acompaña mucho de lo que es mi mirada política sobre el mundo. El hecho de que no vamos cada vez peor y vamos a un destino que es inquietante.
Porque además... La barbarie, decía Rosa Luxemburgo. ¿Cómo? Rosa Luxemburgo decía socialismo o barbarie. Claro, claro. Vamos a la barbarie. Fíjense ustedes una cosa, hay problemas de desocupación, no acá, en el mundo. La tecnología crece a pasos agigantados y la tecnología expulsa gente de los trabajos. Yo iba a una imprenta en los años 70 y había 60 personas. Ahora hay 3. O sea, esa gente no sé qué está haciendo. Bueno, dentro de 20 o 30 años, la cantidad de población va a haber crecido tanto. Y hay una cosa que yo digo en un poema, hay sangre que sobra en el mundo. Sangre que sobra. Ya no hace falta la fuerza de trabajo para que eso era lo que alimentaba la posible producción de una revuelta. Cuando el trabajador es necesitado para una producción, si el trabajador tiene modos de rebelarse, con lo cual afecta a la producción. Ahora no se afecta nada. Lo hacen todas las máquinas y 2 o 3 tipos que generalmente están bien pagos, que son los privilegiados del sistema. Pero el resto no. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la sangre sobrante sea tal que o se produce una especie de avalancha bárbara sobre lo existente, que por ahí hasta es una salida revolucionaria? Lo que pasa es que no tiene ideología, no sabe hacia dónde va. O los matan, de alguna manera. Entonces no hay un mundo claro por venir. Eso también forma parte de mi modo de ver la política, ¿no? Bueno, y después están qué sé yo, aquel corazón descamisado, que es una especie de poema melancólico sobre lo que era aquel corazón descamisado y en qué se transformó, con Menem, que era etc. el peronismo, claro, y lo que devino el peronismo. Y el mismo Malón en cautiverio, que es una reescritura del Martín Fierro de alguna manera. Y algo así. Ahora acabo de escribir una cosa que creo que es más escritura de Martín Fierro. Un poema largo que se llama El imposible lacerado. Sí. Que son unos 70 poemas que van... hay un linchera que recorre la historia argentina. Tipo, no sabe hacia dónde va, no tiene un destino. Y pasa frente al siglo XIX, no le interesa todo lo que está pasando, hasta que llega a un lugar, cuando la fiebre amarilla, los apestados. Y a los apestados los tiraban como fuera de la ciudad, los depositaban en un lugar que se mueran. Entonces el tipo llega a eso y dice, pero esto no puede ser, esto es castigo divino, la peste. Entonces ahí empieza su transformación. ¿En qué consiste su transformación? Se empieza a transformar en una especie, es el imposible, ¿no? Lacerado, en una especie de superhéroe que se pone en medio de los apestados y empieza como a levantar volumen. No los cura, no los puede curar, pero a su última sonrisa a su última gesto le da como una sonrisa. Y bueno, y después sigue. Ahí empieza su inserción en lo social. Viene la toma de la fábrica de los Bassani, donde 700 obreros en huelga están en la calle, viene el ejército y la policía y los mata a todos. Fue terrible. Y mientras están la familia dentro de la fábrica riendo, chacoteando y qué sé yo. Bueno, en ese momento, cuando los están por matar a todos, llega el linchera. Y ahí él se posesiona de todos los transgresores y desertores de la literatura argentina. Ahí se le mete en su propio cuerpo Martín Fierro, Moreira, Hormiga Negra, y se convierte en un gigante. Ese gigante aplasta todo el ejército, toda la policía,
les arrebata las armas, con las armas arma un gran caballo, ¿no? Se sube al caballo, empieza a montar y entra en la fábrica. Y están todos frente a la mesa, chacoteando, comiéndose su pasta con estofado, y que yo, los mata a todos. Y después sigue su camino. Y así con otros sucesos de la historia. Es una especie de vengador. Es una especie de vengador, exactamente. Que transforma todos los hechos que fueron terribles para el pueblo en reivindicaciones. Lo mismo en el 55, cuando los aviones pasan por la Plaza de Mayo. Entonces aparece con una especie de King Kong. Sí, y los aviones empiezan a chocar entre sí, se balean entre sí. Y la última cuando aparece Macri. La dictadura. Eso está en el poema final. Sí. Hormiga negra, a ese déjemelo a mí. Claro. Hay un componente muy narrativo en esta... Sí, los poemas largos generalmente tienen un componente narrativo. También estaba en aquel Corazón Descamisado. Sí, claro. Hay un componente narrativo que había, por eso el desafío formal era bravo, porque había que combinar el componente narrativo que pide prosa, claro, con una cierta métrica. con la métrica que le da bueno, el desafío de Martín Fierro. El Martín Fierro es un poema narrativo. Totalmente. Sí. Pero lo que pasa es que la forma, la métrica le da musicalidad y lo convierte en un poema. Y acá sumás además el componente de lo fantástico. Ah, no, claro. Se lo mandé a Horacio González y le digo, Horacio, ¿no te parece que es desmesurado? Mira, todo lo que vos haces es desmesurado. Pero digo, ¿no hay algún versito que sobra, alguna cosa? Y me dice, vos estás loco, me estás cargando. Déjalo así, es un poema loco, tiene que ser loco y está bien, sí. Claro, hay una cosa, el mismo Lucho Maidana es también de algún modo un vengador, porque mata a López Rega, a pesar de que termina en cana. Totalmente. Mató a López Rega, claro. Algo que no sucedió en la historia, claro, sucede en la literatura. Sí. Y Lucho Maidana mata a López Rega. Claro. Y después hace de las suyas en la cárcel y qué sé yo, ¿no? Lucho Maidana. ¿Sabes de dónde sale Lucho Maidana, no? A ver. A mí me gusta el boxeo. Reniego del boxeo, tendría que eliminarlo, pero claro, yo hay una pelea, la veo. Yo también veo. La veo, ¿viste? Porque y apareció un boxeador, Walter Maidana, que de pronto empezó a noquear a el otro, y empezó a subir. La cara de Walter Maidana era la cara con la que yo, cuando lo veo, digo, pero este es Lucho Maidana. Ahí es donde le pongo Maidana al texto. Venías trabajando en este personaje. En este personaje no tenía nombre, y apareció este tipo. La cara y el apellido. Maidana. Claro. Era la cara. Viste que Maidana tiene una cara, como todas las caras de los medio marginales, claro, sí, tienen una mirada huidiza, una mirada de frente cuando acometen el peligro, ¿no? Tiene una mezcla. El tipo está huyendo con la mirada y al mismo tiempo está buscando el desafío. Y Walter Maidana tenía esa cosa. Y boxeando, madre mía, ni te cuento. Y ahí en Lucho Maidana Ataca está el tema del encierro, son monólogos del encierro que también aparece en otras obras, ¿no? Ya estaba en Voces del Encierro en Vida Privada y también en Malón en Cautiverio. ¿Cómo opera la idea del encierro en tu obra? Y opera en el sentido de que todos estamos encerrados, no solamente los presos. Todos estamos viviendo en un encierro social del que podemos zafarnos, porque podemos tener esta libertad de estar acá hablando, pero en el fondo estamos encerrados en un sistema que de algún modo opera por nosotros. Estamos encerrados. Hay un verso muy lindo de Manuel Altolaguirre, poeta español de la generación del 27, que dice: si no puedo ser libre, agrandaré mis prisiones. Bien, La poesía
funciona como una agrandadora de prisiones. Exactamente, es una gran... Claro, claro. O sea, cuando me imaginaba a Maidana en el encierro, por ejemplo, tiene síntomas. Por ejemplo, dolor de cabeza. Yo tengo dolores de cabeza. Lo que narro cuando hablo de los dolores de cabeza de Maidana son mis dolores de cabeza, ¿no? En el sentido de que hay algo opresivo que no te lo puedes sacar. No hay pastilla que te lo saque. Entonces, 20.000 cosas, volteretas, te tiras cabeza abajo, qué sé yo. Y de pronto, en un momento dado sale. Pero el encierro es eso. Es como una prisión de dolor de cabeza que no se va y que te hace estar presente frente a esa situación. Claro. Estamos todos encerrados. Claro. Y ahí también construís otro personaje de la ficción, que es el editor. Claro. Es cierto que también hay Bueno, el editor el editor es como todos los editores, es un tipo curioso, se mete donde no se tiene que meter, pero finalmente es el que produce la publicación de la obra. Claro. Entonces, como no se puede conformar con eso, se mete y hace notas. A veces lo critica a Maidana, a veces lo elogia, pero al final lo termina copiando. Porque el idioma de las últimas notas del editor, él se da cuenta, se está pareciendo a Maidana. Se va contaminando. Se está contaminando del personaje, ¿no? del hombre publicado. Y también cuando hace una descripción del tipo de escritura, parecería hablar de toda tu obra, porque ¿no? Cuando dice la gambeta virtuosa, la deformación del idioma, ¿no? Como que y bueno, ahí me hago un poco de propaganda. Una lectura de tu propia poesía. Sí, ahí me hago un poco de propaganda. ¿Tenés hábitos así para escribir? ¿Tenés algunos hábitos, algunas manías, algunos cábalas? Copita de licor. Sí. ¿De qué? Según lo que tenga. Ahora tengo ron. Cuando tengo algún licor de esos que me regalan, algún licor francés, eso me gusta mucho, también. No mucho, yo tomo así, nada más. Pero eso a la noche, yo escribo a la noche. Cuando me despierto, 2 de la mañana, 2:30, me sirvo una copita, me pongo ahí y bueno. O sea, te desvelás. A propósito me desvelo. Yo llego a la conclusión de que lo he hecho por toda la vida, me pasó eso. Y chao. Y además yo me acuesto esperando, bueno, a ver la hora de despertarme, siempre 2:30, 3 de la mañana, y ahí estoy 2 horas y media, ahí me estoy con una copita. ¿Y tomás notas aparte o ese es tu único momento de escritura? No, a veces si estoy por la calle, por ahí tomo alguna nota, alguna cosita, pero no es habitual, No. Eso lo hacía, ¿sabes cuándo lo hacía? Eso lo hacía cuando era bien joven. Yo nunca me drogué. Una confesión. Nada. Ninguna clase, ningún porro, nada de eso. Cuando yo era joven, los muchachos amigos que por ahí se pegaban eran saque de marihuana, cosas así. Lo que decían es que sentían que estaban como varios centímetros arriba de la realidad, ¿no? Y entonces podían escuchar mejor la música, esto y lo otro. Y yo descubrí una cosa, que el cansancio físico te eleva sobre la superficie de lo real. Entonces yo trabajaba en el Ministerio de Industria y Comercio que quedaba en la Plaza de Mayo, a la vuelta de la Plaza de Mayo, y vivía en Lomas del Mirador. Buena parte de los días de la semana yo salía a las 6 de la mañana de mi casa y llegaba caminando hasta la Plaza de Mayo. Cuando llegaba a Floresta, yo ya sentía que estaba... Es ahí cuando me aparecían
imágenes, cosas raras, y que escribía, y después las revisaba a la noche. Fue el momento donde ese tipo de epifanía, como la llamaba Joyce, aparecían y sí, las anotaba. Y era producto de ese cansancio que me hacía perderme de lo real. O sea, mi alrededor no existía nada, existía la voz. Todos nosotros tenemos una voz adentro, hay un tipo que tenemos adentro que habla y habla y habla y no lo vemos. La voz no se escucha, pero el tipo habla. Te despertás a la mañana y el tipo está hablando, es un rompepelotas impresionante. Claro, porque a veces no te dice cosas agradables o lo que vos querés escuchar. Y habla y habla y habla, y bueno, y ahí saqué esa voz. Incluso yo le digo a los pibes con el taller, tienen que descubrir cómo habla esa voz que ustedes no ven y que escuchan. Ese es tu estilo particular, esa es tu forma. Partí de ahí, después, bueno, trabajá y laburá, pero ahí está, porque todos tenemos una voz distinta en la cabeza. No es el mismo invisible que tengo yo, el que tenés vos, el que tenés vos. Son distintos, marcadamente distintos. Y no está afectado por, digamos, por el cuerpo de uno. Habla porque habla. Es cierto, tiene relación con todas las cosas que se han vivido, que ha vivido uno, pero como las resume en una especie de niebla donde todos los gatos son pardos, todo se mezcla. Me acuerdo que una vez escribí una cosa y hablaba del inconsciente literario. O sea, todos tenemos, desde que nacemos, un registro de las voces, de las palabras que escuchamos, de las palabras que hemos leído. Está todo en la cabeza. Eso forma una especie de inconsciente, que es cierto, cuanto más palabras le nutrís con lecturas o qué sé yo, eso crece. ¿Y cómo se forma una imagen? Hay como una especie de fusión eléctrica entre dos palabras que habitan ahí y se juntan. No es milagroso, la imagen no es algo que se piensa. Cómo dos palabras se juntan y provocan esa imagen que uno dice, la pucha, mirá lo que se le... Mi ser parado y en chaleco, como dice Vallejo. Sí. O la máquina de coser haciendo el amor con el paraguas sobre la mesa de disección. Exactamente. ¿Cómo se...? Bueno, eso es producto de esa fusión de palabras que tenemos en el cerebro y que están ahí. Que hace falta un incentivo, por supuesto, una experiencia, un golpe, un dolor, una alegría, algo que haga que uno salga de sí y deje librado a ese aparato psíquico, inconsciente, literario que tenemos adentro. Pero para eso hace falta trabajo también, o sentarse, o tener sus rutinas, o corregir. No, la corrección viene después. La corrección viene después. Claro, no. Todo, yo tengo un lema en el taller. Sí. Primero escribir, luego pensar. Sí. Vos ahí escribí lo que venga, cuanto más libre, mejor. Después sí, ahora vamos a organizar a este chabón que tenés ahí enfrente. Vamos a organizarlo. Ahí viene el trabajo, ahí viene, sí, el arte, la inteligencia y un poco el proyecto formal que tenés, que es lo que querés hacer. Y en ese sentido vos trabajás mucho, o sea... Sí, no. Yo corrijo 15 veces hasta que aparece finalmente en el libro. Pero primero hay que ser Lucho Maidana y después el editor. Claro. El editor se aprovecha. Hablaste de los talleres, vos dictás talleres y creés efectivamente en que se puede transmitir la experiencia de la escritura de poesía o enseñar a escribir poesía. ¿Se puede? ¿Cómo lo vivís? Y he comprobado que hay casos sorprendentes de evolución. Simplemente porque el terror que tiene toda persona que quiere escribir
es el terror famoso de la página en blanco, de no cometer un error, no, eso que contábamos de Aquiles. Entonces yo lo que les digo, apenas llegan, los mando lo que llama a Siberia. Siberia es en el fondo, toma una página en blanco, una virome durante 10 minutos. No apartes la mirada del papel y no subas la virome arriba. Escribí todo lo que se te ocurra. Vos sabés que eso produjo una cosa liberadora impresionante, porque los tipos se dieron cuenta que ya no le tenían tanto... Si no me traían eso, chao, te vas. Así que tenían que hacerlo y los liberaba. Y les dio un sistema para empezar a escribir así. Y no te imaginas, hay casos notables, ¿no? de gente que no tenía idea. Hay que corregirle mucho la puntuación, todo eso se corrige, eso es fácil. Lo que no puedes corregir es lo que no está escrito. Bien, y bueno, tenés en paralelo con la escritura, tuviste una larga trayectoria como editor. ¿Crees que influyó también eso en tu escritura? No, eso fue trabajo. Lo que sí influyó es como al ser editor tenés que corregir los textos. Influyó en que cada vez me fui, digamos, preocupando más por esos temas, puntuación, ortografía, sintaxis, ¿no? Sí. En eso voy a decir una cosa que ya está mal decirla en este momento, porque puede parecer, qué sé yo, estoy haciendo propaganda. La única persona a la que yo, en los casi 4.000 libros que llevo editados, le dejé la responsabilidad de corregir un libro sin yo mirarlo, es este señor. Fue impresionante porque, ¿cuánto fue? 2 años que trabajamos juntos. Sí, o más. O más. Sí. Unos cuantos libros. Sí. Yo me despreocupaba, porque cuando vi la primera corrección dije, no, este sabe más que yo. No, ¿qué me voy a meter? Aprendí, además, algunas cositas, manías del hombre. Pero en serio. O sea que te dio un ojo también para algunas cuestiones de corrección y de ajustes formales. Claro, ¿no? Y es importantísimo porque, por ejemplo, la puntuación. Uno de los ejercicios que hago con la gente que viene al taller es que lean lo que escriben. Como puntúan mal, leen mal. Uh-huh. Entonces, cuando vos le ajustás la puntuación, la lectura que hacen es peor. Y empiezan a leer levantando un poco más la voz, que es otro de los temas terribles. La gente tiene una vergüenza bárbara a levantar la voz. Y entonces, mucho más cuando además se dan cuenta que se traban en la lectura. Pasa cuando vamos a escuchar a poetas leer. Sí. No saben leer. En muchos casos porque no saben puntuar. Y entonces es un desastre. Pero no, es muy importante eso. Y además, escribir en voz alta. Otra cosa que les digo, escriban una cosa, léanla tan solos en una habitación, en voz alta. Cuanto más alta, mejor. Porque ahí se van a dar cuenta de los fallos, se van a dar cuenta de las repeticiones, de las rimas internas, de todo aquello que no tiene que ser. Se van a dar cuenta cuando lo expresan hacia afuera, en voz alta. ¿Es una práctica que vos hacés para corregir tus poemas? Sí, yo leo en voz alta, sí. ¿Y lees, además de tus alumnos, lees a la nueva producción de poesía contemporánea? ¿Estás al tanto? Últimamente no mucho. Últimamente leo más clásico, releo. Uh-huh. Acá todos estos libros están medio subrayados, leo subrayados. Especialmente con la prosa. Me ha desilusionado mucho la prosa de los últimos años. No sé qué les parece a ustedes, me parece una prosa tan burocrática, bien escrita, pero
burocrática, sin aventura lingüística, sin propuesta. Entonces me voy a leer a Cicerón. Y bueno, ya nos contaste, queríamos cerrar hablando del proyecto en el que estás trabajando actualmente, que ya nos adelantaste algo. ¿Tiene fecha de salida ese libro? ¿En qué está? Mira, seguramente lo voy a sacar el año que viene, porque este año la gente generosa, como ustedes, y la gente de la Junta, me pidió publicar un libro mío. Y entonces también, otra invención de antología. Esta es una antología, yo tengo muchos poemas dedicados a mis padres y a mi hermano. Sí. Que bueno, es otra línea mía muy sentimental, pero que bueno, que yo quiero mucho. Y el libro se va a llamar Queridísimo Hermano y otros fraseos en familia. Y eso es lo que va a aparecer este año. Entonces, como han hecho ustedes, que me dijeron, escúchame, no publiques nada este año a ver si anda bien la antología política, también ellos me han dicho, mira, si tenés algo nuevo, el año que viene. Para darle tiempo a cada libro. Claro, para que esté más o menos. Perfecto. Se vendan 40 ejemplares más o menos. Esa antología ya está armada, ya la tengo armada, sí. Perfecto. Y entonces para el otro año esperamos el imposible lacerado. Y el otro, son dos poemas largos. Ajá. Uno se llama El imposible lacerado, y el otro se llama Las médulas ardidas del idioma. Médulas ardidas, Quevedo. Quevedo dice, médulas que han gloriosamente ardido. Yo de ahí saco y me refiero al poema. Son 30 poemas sobre la poesía. Una ars poética, un libro que es en total una ars poética. Más o menos, hablo de lo que quiero hacer en poesía, ¿no? Entonces, estoy bastante conforme. ¿Ya lo tenés también completo? Está completo. Lo que pasa es que cada vez que los agarro, empiezo a meterle manos. Claro. Bueno, ¿querés leer algunos poemas? De entrega alguna vez el malabar en aquellos recintos de la mente donde la nada y Dios, los abundantes, conviven en eterno remolino, cariñosa hendación la finta leve, su suavidad de línea calvorosa, incierta, firme, hendida, pronunciada, voz que en lo mudo tiéndese palabra, si entonces eso nuestro, la cursiva del hacer desplegando cualidad, como el puro chiflar de la alegría, digo, es apenas un decir, apenas desenvuelto el idioma de su choza, solo trino tensar en lo imposible. Y este otro. La devoción cerebral, el idioma que embiste, draga, manotea, purga, el idioma sin madrecita buena, sin padre ni país, sin casa propia, vibrante como el tomate, compadre como el asado, suntuoso como el durazno, tenso como el sabor del mate amargo, el idioma cabrero del despojo, el rigor de sus voces amarradas, livianito, inestable, de entrecasa, el recluso sin Dios, el pensamiento. Cesare Pavese, traducido por Horacio Armani, Paisaje 6, dice así. Este es el día en que suben las nieblas desde el río en la hermosa ciudad entre prados y colinas y la esfuman como un recuerdo. Los vapores confunden cada verde, pero aún las mujeres de encendidos colores caminan por allí. Andan en la blanca penumbra sonrientes. En la calle puede ocurrir de todo. Puede ocurrir que el aire embriague. La mañana se habrá abierto ampliamente en un ancho silencio, atenuando las voces. Incluso el pordiosero, que no tiene casa ni ciudad,
lo habrá aspirado como aspira en ayunas su vasito de grapa. Vale la pena tener hambre o haber sido engañado por la boca más dulce, si se sale a ese cielo y el aliento reencuentra los recuerdos más leves. Cada calle, cada arista sencilla de las casas, en la niebla conserva un antiguo temblor. Quien lo siente no puede abandonarse, no puede abandonar su tranquila ebriedad integrada por cosas en la grávida vida, descubierta al paso de una casa o de un árbol, de un pensamiento espontáneo. Aún los grandes caballos que pudieran cruzar en la niebla del alba hablarán de ese tiempo. O tal vez un muchacho que escapó de su casa regresa hoy justamente, hoy que sube la niebla sobre el río y olvida su existencia, el hambre, las miserias y la fe traicionada, para quedarse en una esquina bebiendo la mañana. Volver vale la pena, aunque se haya cambiado. Qué pavese, Dios mío.